Bueno, repasar eso, ¿no? El Atlético se adelantó con un golazo de Julián Álvarez al 37, luego llegó el empate ya en la segunda mitad con un tanto de Miguel Rubio, también a balón parado, y luego llega el gol de la victoria para el conjunto perico, para el Español, ya sin Joan García. Luego vamos a hablar un poquito también del Barça, con ese golazo de Pere Milla. Vuelvo, insisto, para la gente que se está conectando ahora a nuestro canal de YouTube aquí en la Liga al Día, edición fin de semana, Ricardo Puig, ¿podemos decir eso de nuevo año mismo Atleti, a pesar de que hayan cambiado tantas caras y que hayan debutado tantos fichajes en el día de hoy? Hasta ahora sí, podría parecer una conclusión demasiado tajante, porque ahí sí, a lo mejor tiene razón Rodri, y apenas tenemos 90 minutos de muestra de lo que es la temporada, pero este Atlético de Madrid que ha arrancado la 25-26 hoy en Cornellá, parece ser un Atlético más parecido, por lo menos en la manera en cómo ha gestionado el partido, a lo que venimos viendo en las últimas temporadas, que a un Atlético más echado para adelante, que era lo que supongo yo mucha gente estaba esperando, sobre todo con la cantidad y calidad de refuerzos que llegaron. Luis. Yo, Y un tema... Perdón, no sé, Luis, que adelante. estaba pensando una cosa. Yo creo que el Cholo Simeone tiene también la misión de hacer un poco este cambio de mentalidad, ¿no? Porque lo decía el mismo Rodri, hay ¿cómo se dice en castellano? Hay la leyenda, ¿no? Un poco que el Atlético de Madrid es este equipo defensivo, sigue siendo este equipo más conservador, que le da miedo el ir al ataque, ir a meter 5 goles. Creo que Simeone quiere cambiar esto y por eso mismo, con una plantilla que lleva tantos años en rodaje y sin funcionar, decide hacer un lavado de cara, decide incorporar a muchísimos jugadores. Ahora, si el mensaje del Cholo no cala, ya solamente quedará cambiar el entrenador. Yo sigo en vuestra línea, ¿no? Yo creo que el Simeone tiene que, por lo menos, terminar esta temporada, pero no me da la sensación, a lo mejor es esta percepción que tengo desde Barcelona, corrígeme Rodri, si en Madrid las cosas se perciben de una manera distinta, pero a pesar de que en el club sí que se le considera intocable, no me da la sensación que entre la afición colchonera tenga este aura de la que hablábamos de intocable. Creo que hay un sector ya bastante amplio de la afición que ya se plantea desde hace tiempo cómo sería esta vida sin Simeone, y si el Atlético podría dar incluso un paso más con la llegada de un nuevo entrenador. Es que, a ver, hay algo que cuando hablamos del seguimiento de Simeone, de la posible destitución, del cambio de ciclo, que nos olvidamos muchísimas veces de analizar, y lo hemos dicho en todos los segmentos de YouTube de ESPN Deportes desde hace años. Yo llevo 6 años aquí en la casa y llevo desde los 2019 diciendo lo mismo. Se le exige mucho al Cholo Simeone, se le exigen títulos, se le exige llegar lejos en la Champions, pero es que el club, es decir, los jefes del Cholo Simeone, que son los que al final mandan y son los que al final deciden la continuidad del Cholo, ¿qué le piden a este equipo? ¿Qué le piden al Cholo Simeone? ¿Le piden títulos? No, lo que le piden es que cada temporada meta al equipo en Champions, meta al club en Champions League para la próxima temporada, que eso no lo ha hecho absolutamente nadie de forma consecutiva, porque recordemos que el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, por ende, ha sido el único entrenador que ha metido al Atlético de Madrid cumpliendo todos y cada uno de los deberes anuales que le han dicho desde arriba. No se le exigen títulos, pero ha conseguido títulos. No se le exigen finales de Champions, ha llegado a 2 finales de Champions. Luego podemos entrar en una cosa u otra, que es más cagón, o tira más hacia arriba, es más defensivo, o debe de ser más ofensivo, lo que queráis. Pero lo que le dicen los jefes al Cholo Simeone es eso, que clasifica al equipo para la Champions. Y seguramente ese conformismo no es del Cholo Simeone como tal 100%, sino que es un conformismo para mí compartido. De eso se contagian también los jugadores. Insisto, esta temporada eso cambia, porque con esta inversión de los 2 últimos años no le queda otra al Atlético de Madrid que ir a por títulos sí o sí y conseguir algo, sea Copa del Rey, sea Liga o sea lo que sea. Pero insisto, que en los últimos años tanta queja al Cholo Simeone ha hecho como empleado lo que le ha pedido su jefe, Gilmar. Sí, pero yo insisto, creo que en el club sí que se le refuerza esta posición de seguridad y de comodidad, pero no sé si desde la masa social también la exigencia es la misma, o la exigencia en los últimos años ya ha ido cambiando, ha ido subiendo, y ya hay cierta frustración. El año pasado, además, pierde todas las competiciones seguidas, cosa que le perjudica, evidentemente, porque pasan en 2 semanas de imaginarse ganándolo todo a quedarse sin temporada a 2 meses de finalizarla. Y creo que hay un sector de la afición que sí que está frustrada, a pesar de que el club vaya en una dirección... Pero es minoritario, Luis, ese sector es minoritario, porque tú vas al Metropolitano y la gente no pita, salvo en 2 o 3 casos muy contados en los últimos años, la afición no ha pitado de forma no lo pitarás, mayoritaria. no lo pitarás porque es una leyenda. A mí me cuesta creer
Que a mí me cuesta creer que el aficionado del Atlético de Madrid no pida títulos. Yo siento, o no sé si me pasa a mí, porque por ejemplo yo soy aficionada del Sevilla, que nos han mal acostumbrado, ¿no?, a ganar títulos, y cuando estás 2-3 años sin ganar nada, ya como que recriminas, ¿no? O te parece que si no se gana algo, las temporadas Pero, no, Ana, no sirven mira, para nada. sí, Entonces sí. el Atlético de Madrid, que le ha ganado 2 ligas cuando estaba el Madrid y el Barça con Messi y con Cristiano, que ha ganado título de Copa del Rey. Yo sinceramente creo que este Atlético tiene que aspirar a más. O sea, quiero creer que todavía esta liga no es de 2. Que este año sí, Ana, este año sí, pero es que el año pasado, tanto que decimos de Julián Álvarez, el año pasado el lateral izquierdo del Atlético de Madrid era Javi Galán. Que llegó a coste cero, y el año pasado, más allá de Julián, 0 euros invertidos en la plantilla, y el año anterior 0 euros otra vez sin Julián Álvarez invertidos en la plantilla. Es que el Cholo Simeone se le está exigiendo algo a la altura del Madrid y del FC Barcelona con un tenedor, y cuando le traen un cuchillo para la carne dice, ya tengo cuchillo y tenedor, y viene alguien de arriba y dice, no, ahora ya no tienes tenedor, pero te quedas el cuchillo, y es con lo que tiene que competir. Y el año pasado estaba en la banda izquierda, era Javi Galán, que no contaba y que, con todos los respetos, no juega ni en el Real Madrid ni en el FC Barcelona, y Samu Lino, que con todos los respetos se ha tenido que ir vendido esta temporada porque no para le como tenía el lateral izquierdo el Real Madrid la temporada pasada. Para como tenía el lateral izquierdo el Real Madrid la temporada pasada, Javi Galán en una de esas competía. No, y que Javi Galán venía de hacer un temporadón en el Celta importante también. Sí. Bueno, a ver si Javi Galán ahora mismo es internacional, y yo soy el único que no me he enterado de todo esto. No, pero que también es trabajo del entrenador ver el encaje de los futbolistas en la plantilla y su rendimiento. Frenkie de Jong el año pasado le habríamos colocado en la primera oferta que nos habría llegado, aparece Hansi Flick y les da una vuelta a todos los jugadores. Hay mérito del entrenador en el rendimiento de los jugadores, evidentemente, mérito y culpa. Ahora, también es un plantel que está armado por Simeone de hace muchos años. O sea, si hay puestos que con el correr de los años se han debilitado o futbolistas que no tienen nivel Atlético de Madrid, tiene que ver Simeone. O sea, cada contratación de Atlético de Madrid es aprobada por Simeone. Acá no llegan jugadores porque la directiva le conviene o para hacer negocio. O sea, Simeone aprueba ¿Tú cada crees que contratación. Lemar, Javi Galán, Samu Lino son peticiones de Simeone, Hernán? Seguramente. No. Dadas circunstancias, sí. No creo que Simeone no los haya pedido o no los haya querido tener en el plantel. Simeone este año quería a Cuti Romero, por ejemplo. No se lo han traído, por ejemplo. Bueno, está bien. No siempre pueden resolver los caprichos de cada técnico, traer todos los jugadores que quiere. Va a terminar armando la selección argentina en Atlético de Madrid, por cierto. Pero es un plantel que después de tantos años, con tanta continuidad a un trabajo, ya tiene que haber 2 futbolistas por puestos consolidados, que después tengan que retocar uno, perfecto. Hoy esta alineación que puso su mensaje, el equipo del año pasado no me sirvió, el equipo del año pasado me equivoqué, el equipo del año pasado no tuvo nivel, pero el culpable no fui yo, son los jugadores, por eso cambio 5 jugadores, cambio la mitad del equipo en esta alineación inicial que puso hoy con las 5 caras nuevas. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué le quedó del torneo pasado? ¿Solo la mitad del equipo? O sea, ahí es donde empieza Simeone a hacer poca autocrítica y seguramente culpa al futbolista, pero su trabajo es el que está llevando a que el futbolista no está rindiendo. Y que es un Atlético, yo creo que muy de rachas, ¿no? De sentimientos, de estados de ánimo, podría decir, ¿no? La temporada pasada yo recuerdo que era campeón de invierno, una racha de 15 victorias seguidas en todas las competiciones, el Atlético le va a plantar cara al Madrid, al Barça, y luego en un momento de la temporada, lo comentaba yo creo que fue como en el mes de marzo que todo se cae, mes horrible para el Atlético de Madrid. De hecho, creo que la Liga prácticamente ya la tira en Cornellà del Prat del año pasado. Curiosamente. Por eso digo, ¿no? Al final es un Atlético que igual que te ilusiona, dices, bueno, este equipo no gana nada. Es muy de subidas y bajadas, ¿no? Muy intermitente. Sí, es cierto. Tuvo el año pasado una racha buena, daba la sensación que se convertía en gran protagonista en todos lados, y después se pinchó, perdió puntos, y muchas veces con equipos inferiores, con equipos débiles. Tiene mucho problema Atlético de Madrid con equipos inferiores. Tiene muchos problemas. Hasta cuando ganó los campeonatos, la última liga que la gana, recuerdo los goles de Suárez. Los últimos 2 partidos, si no recuerdo, fue el Valladolid Osasuna, sus últimos 2 rivales. Me corrige si estoy equivocado. Pero termina Suárez solucionando los problemas ofensivos de un equipo que contra rivales inferiores a 6 puntos de un campeonato tiene que jugar de otra manera. Y los empezaba perdiendo y los daba vuelta y después aparecía Suárez y se marcaba el gol del título. O sea, es el sello de Simeone de hace muchos años y nada ha cambiado.
Bueno, este Eh, equipo, recordemos que la temporada pasada, por ejemplo, Ana, compañero, este equipo sí. gana en Barcelona, en Montjuic, donde no lo había. Es cierto Sí. que el partido es incluso hasta Inmerecido, medio accidental y lo que tú quieras, y lo gana como sea, inmerecido, Hernán. Bueno, vamos a pensar que lo gana inmerecido, pero Sí. lo gana. Tú mismo hablabas, ¿no? ¿Cuántos partidos no ha ganado así el Atlético de Madrid? Lo gana, sale campeón de invierno con la estadística que decía que el campeón de invierno gana no sé qué porcentajes de las ligas, empieza a acumular un montón de partidos sin perder. Y luego va y pierde con el Leganés. En esta montaña rusa un poco que dices tú, Ana, que es el Atlético y de sensaciones y de estados de ánimo, esa racha la pierde con el Leganés y luego el equipo es incapaz de volverse a encontrar en ese mismo estado de forma a lo largo del campeonato, porque también pareciera, y también hay que reconocerlo, que a este Atlético de Madrid de los últimos años le cuesta mucho trabajo lidiar con la presión, con la responsabilidad. Cuando el Atlético se ve ahí, es cierto que la pandemia pudo sobrevivir, ¿no? Hace una primera vuelta de la de pandemia campeón de liga extraordinaria, pero luego termina la liga con el agua en el cuello, ¿no? Y aquel gol de Luis Suárez sobre el final que le da la liga, pero un sufrimiento brutal para coronar la liga, porque cuando se ve ahí, en esa misma temporada de pandemia, que le toca ir por el lado fácil del bracket de Champions, y a las primeras de cambio llega el RB Leipzig y lo elimina de Europa. El RB Leipzig, no lo echa el City, ni el Bayern Múnich, ni el Barça, ni el Madrid, lo echa el Leipzig, porque este equipo ha sido incapaz de lidiar con la presión de los últimos años, no porque no esté a la altura de los mejores clubes, sino porque equipos muy medianos lo han terminado de sacar de las competiciones importantes. Para cerrar un poco el tema del Cholo, leo algunos comentarios que nos han llegado. Dice por aquí Pavel, el ciclo Cholo acabó. Gracias, nos has dado mucho, pero ya no avanzamos, no tiene la capacidad para darlo. Mero dice, todo tiene sus ciclos y el ciclo del Cholo ya terminó. Pedro dice por aquí, Simeone no se debe de ir en la jornada 1. Lo que tenía que haberse hecho es ponerlo en la calle antes de empezar la liga. En fin, bueno, dejamos al Cholo. Enseguida, cuando tengamos las declaraciones, las rescatamos para ver lo que explica o lo que dice, ¿no? Después de esta primera derrota en la primera jornada de liga en Cornellà del Prat.